Bienvenida a este nuevo café con Psicología en Acción. Somos Isabel Fernández y Juan Miguel Vargas. Hola Isabel. Buenos días. Hola oyentes. Bueno, hoy tenemos un tema súper importante que es el futuro de la psicología y la situación actual de la psicología. Porque claro, todo el mundo habla de salud mental, pero ¿sabemos cómo está la psicología hoy? ¿Cómo la viven los que están por empezar y los que han empezado recientemente? En un determinado momento, si hay dudas, mitos que se encuentran con las personas que tienen relación con ellos. Pues nos vamos a meter de lleno en este tema, porque claro, todos tenemos sensaciones, emociones, pensamientos, conductas, pero a veces no sabemos cuidarlos. Así que prepararos para el debate que tenemos a Hanna Nifari, Salúa, ¿y tu apellido Salúa? Elomari. Elomari, Cayetano García y Lourdes Ibáñez. Salúa y Lourdes son ya psicólogas recién estrenadas, casi, hoy en el inicio, y Hanna y Cayetano están haciendo el máster general sanitario. Y bueno, pues ya sabéis, prepararos la bebida favorita, la que queráis, café o cualquier otra cosa, y acompáñanos en este nuevo programa. Algunas han tomado ya su chocolate, o están con su chocolate, café con leche. Bueno. Estamos en ello. Bueno, una pregunta en la mesa. ¿Qué hace que empecéis a estudiar psicología o que decidáis estudiar psicología? Vale, pues si quieres empiezo yo. Yo soy Hanna. Sí. Pues la verdad que en mi caso no fue mi primera opción. Yo quería entrar en su momento a enfermería. Y como que tenía muy decidido hacer enfermería 100%, incluso me hice un grado superior para poder entrar por ese camino. Y en las 2 veces que me presenté a selectividad para poder entrar a enfermería, tenía psicología fue la asignatura, o sea, fue la carrera que me cogieron en Almería. Entonces dije, pues será cosa del destino, vamos a probar, porque no voy a perder mucho. Pues entré y fue la mejor decisión que tomé, literalmente. Me motivó muchísimo a entenderme a mí, porque dentro de mi familia la parte emocional no se daba. Entonces fue como un gran descubrimiento para mí, para mi familia, para mis amigas, amigos. Y también me di cuenta de que me interesaba bastante por qué nos comportamos de tal manera, por qué pensamos de tal manera, qué nos motivaba a hacer estas cosas y estas no. Y dije, pues mira, conocí a bastante gente que a día de hoy los considero muy importantes para mí, y creo que la psicología fue un gran descubrimiento que me ha abierto tantas puertas que fue alucinante para mí. Y a día de hoy lo agradezco de haber cogido esa opción, la verdad. No me arrepiento de nada. Bueno, ya sabemos que se puede llegar y entusiasmarse sin esa vocación de inicio. Claro. Bueno, ¿y el resto cómo ha sido la experiencia? Venga, dale, Salúa. En mi caso sí que fue por vocación. No lo sabía desde el principio, como por ejemplo ciertas compañeras que iban conmigo al instituto. Yo tuve que encerrarme con la orientadora durante meses para ir descartando carrera y ver qué siento y si me veo en un futuro en esa profesión. No en la carrera en sí por las asignaturas, o sea, yo tuve la suerte de que mi orientadora en el instituto no me ha guiado por el contenido de la carrera ni por las asignaturas, sino por si me visualizo haciendo las funciones. Entonces íbamos descartando carrera por carrera, grado por grado, y cuando di con la psicología, porque lo que yo le dije que necesitaba una carrera que tenga como una de sus funciones el apoyo emocional, el estar ayudando, etcétera, y cuando di con la psicología fue como me agarro y ya no lo voy a soltar. La carrera, cuando llegué, fue una sorpresa porque había poco de apoyo emocional, ¿no?, en las asignaturas, pero eso no cambió mi motivación, porque sabía perfectamente que lo que sí quería yo, a lo que yo quería dedicarme, iba a ser eso. Entonces quería conseguirlo y aquí estoy. Muchas gracias. Siguiente, Cayetano. Pues yo la verdad que sí que yo pienso que tenía como una gran vocación.
ahora. No sé si... Vale, perdona. Yo sí que pienso que tenía una vocación para ser psicólogo porque desde pequeño a mí me gustaba el tema de las conductas de las personas, cómo se relacionaban, qué pensaban, qué había detrás de esa acción que están haciendo. Entonces sí que probé como distintas ramas, me metí en un grado superior también de integración social y a partir de ahí vi que aparte de ayudar a las personas me gustaba ayudarlas de una manera más profunda, más mental, más dentro del cerebro. Y sí que me resultó como algo muy esperanzador ver que hay un grado universitario, que es la psicología, que se podía estudiar y podíamos pues o intentar aprender un poco más sobre la conducta humana e intentar ayudar a las personas de alguna manera para mejorarla en cualquier ámbito de su vida. Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias. ¿Te toca, Lourdes? Me toca. Yo lo tenía claro desde que estaba en el instituto, porque me daba mucha curiosidad qué había detrás de que una compañera mía estuviera muy nerviosa y ese día no fuese a clase. ¿Qué había detrás de que a mí también me vinieran esos nervios? ¿Qué había detrás de esa tristeza casi exagerada? ¿Qué había detrás de todas esas emociones que nos iban saliendo a todos en la adolescencia? ¿Cómo se podía ayudar a eso? ¿Cómo podía yo ayudar? Y desde el inicio, yo es que me acuerdo que cuando hice selectividad puse psicología en todas las provincias de Almería, quiero decir de Andalucía, y donde tocase allí me iba yo, porque yo quería ser psicóloga. Es verdad que no sabía si quería ser clínica o simplemente me iba a quedar viendo cómo funcionaba todo. Y al principio pensaba que me iba a dedicar más a la parte social, a hacer proyectos comunitarios y a estar por esa parte, pero cuando me acerqué un poco a eso vi que no, que yo lo que quería era ser clínica. Y en esto estás, ¿no? Y en esto estoy. Llevo un año y Oye, muy contenta. Y qué bueno, ¿no? Por una parte la vocación estaba muy clara, por otra parte el destino, ¿no? Pero hay mucho de vocacional, ¿no? En vosotros, ¿no? En querer comprender, en querer saber qué hay detrás de las emociones, ¿no? A mí me da curiosidad también cómo elegiste esa carrera y qué pasó o qué os ha llamado la atención, qué ha faltado, qué ha habido en ese camino hacia llegar hacia la profesión, trabajar, ¿no? Como... Las dificultades. Sí, dificultades que ha habido, cosas que habría gustado que hubieran, cosas que os ha gustado que sí ha habido. Pues en mi caso, que esto ya lo comenté también con mis compañeros, yo me di cuenta que en la carrera se estaba dando mucha importancia pues a la neurociencia, a las partes del cerebro, a los manuales diagnósticos, pero realmente la parte emocional no la llegamos a tocar al 100%. O sea, no me acuerdo en qué asignatura llegamos a tocar la parte emocional. Y entonces, una vez que tú entras a la realidad, a estar con un paciente, te dices, Dios, pero ¿cómo voy a hacer esto ahora? O sea, no hay ningún manual en el que me diga, bueno, el paciente tiene tal cosa, entonces esto es lo que le pasa. No. Entonces, a mí como que se me quedó corto en ese sentido de, vale, muchos manuales, muchas pruebas y tal, pero ¿y esta parte emocional qué? ¿Ahora qué hago yo con un paciente? ¿Cómo me comporto? ¿Qué le digo? ¿Cómo le ayudo? Me quedó muy corto eso. Es como la teoría sí es verdad que te guía, pero la experiencia es la que al final crea tu camino, te ayuda, no sé, me quedo con eso en la carrera, sí, sobre todo. Al final la universidad tiene mucha teoría y no sabe cómo aplicarlo a la práctica real. Claro. Porque como la mayoría de los profesores son mayoritariamente de investigadores, clínicos puros hay 2, 3, no había mucho, lo estábamos comentando antes con los compañeros, y creo que es una cosa que no debería ser así, Bueno. porque... Perdona. No, perdona tú, discúlpame, sigue. Porque se dan muchos manuales, se dan muchos diagnósticos, pero no se da cómo tratar a una persona, no se da cómo una persona se siente y cómo tratarla de la mejor manera, por así decirlo. Yo creo que falta como una parte así más humanista, una parte más de contacto tú a tú,
que es lo que, no sé, como la chispa de esta profesión. Fíjate, Isabel, que yo me acuerdo de cuando nosotros nos formamos y eso ha mejorado, el tema de la práctica. Yo sé que seguramente hay una falta o una necesidad de que haya más práctica, pero yo me acuerdo que en nuestra época, que nosotros somos de carrera del 90 o por ahí, Yo No terminé hace en el falta decir el 89. prácticas nada. Y ahora por lo menos hay esa parte de que en el último año hay centros de práctica donde podéis tener en contacto con psicólogos y psicólogas que están trabajando, ¿no? Yo creo que esto es un gran avance y a la vez parece que Claro, y que lo que iba, falta, ¿no? y lo que iba a comentar cuando Cayetano estaba hablando era, bueno, clínicos de la unidad de atención psicológica son todos clínicos. Están Sí. y que atienden a toda la universidad. Son todos clínicos. Otra cosa es que en la práctica cotidiana no tengáis acceso a su saber, porque ellos están haciendo otras cosas, ¿no? Y de esto nos encargamos los centros que recibimos prácticas, ¿vale? Pero sí que hay dentro de la universidad personas profesionales con experiencia clínica y una experiencia clínica grande, ¿vale? Esto era lo que te iba a apuntar, ¿no? Bueno, ¿y cuál ha sido la experiencia? Pues yo estoy súper contenta de esta universidad. O sea, yo lo digo con orgullo. He estudiado psicología en la Universidad de Almería porque he tenido formación en muchas áreas y la parte que más me ha gustado es que he tenido parte clínica que quizás más cercana, aceptación y compromiso cognitivo-conductual, pero también he tenido esa parte humanista. He tenido esas clases con Antonio Molina, con Serafín, y han sido clases en las que he estado con los ojos totalmente abiertos, mirando y recibiendo. Y me siento que soy muy afortunada ahí. Lo que sí he notado que me ha faltado, que también es como está montada la cosa, que no es parte de los profesores, es que en las prácticas, dependiendo de tu nota, dependiendo de... sí, de tu nota, pues puedes caer en centros que no sean tan de psicología o tan de lo que tú quieres. Y también no tienen en la universidad todo el control de lo que hace ese centro de práctica. Por muy regulado que esté y mucha información que les dé, luego realmente lo que se hace lo saben los de ese centro. Y yo en ese caso sí que tuve un poco de mala suerte. Y las prácticas que he hecho que más me han llenado han sido las que he hecho del general sanitario. En Sinergia, por cierto. Dando un poquito de publicidad. Bueno, gracias. Bueno, saludos. En mi caso, la verdad que creo que como alumnos, cuando estamos en la carrera, no nos damos cuenta de ciertas cosas hasta que ya estás en el ámbito. Estando ya en el ámbito, me di cuenta de lo afortunada que he sido estando en contacto con padres de la psicología y fundadores, sea de la tercera... del enfoque contextual, sea humanista, sea conductual, o sea que hasta que no estás en la experiencia no te das cuenta de que he tenido profesores que son conocidos hasta en Latinoamérica, o sea que no, y entonces claro, a partir de allí empiezas a sentirte no solo afortunada sino también agradecer de que sí, he tenido de profesor a tal persona y que ha sido el padre de este enfoque. Y es verdad que he echado mucho en falta que haya como más diversidad dentro de los enfoques. Me han encantado todos porque soy una amante de la psicología en sí. Pero sí siempre me preguntaba y me llamaba mucho la atención como alumna en el grado cuando me comparaba muchas veces con compañeras de otras carreras, de educación infantil, de educación primaria, que todos los años tenían práctica. Y yo me preguntaba, ¿y por qué yo no? Independientemente de si ya sé a lo que me quiero dedicar dentro del enfoque social, investigación o clínico, ¿por qué no tengo, no? Y mucho peor aún cuando recién graduada he tenido que dedicarme a trabajar
como psicóloga es decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ¿y ahora qué hago? Estando evidentemente en consulta con pacientes y decir, ¿y ahora qué tengo que hacer? Perfecto, ya me sé el DSM de memoria, ¿no? Ya sé lo que tiene que tener la persona para darle este diagnóstico, pero ¿de qué le va a servir esta etiqueta, ¿no? Entonces, a partir de allí, menos mal que existen luego los másteres que te abren más. O sea, te ponen más en la parte experiencial, pero es verdad que me llamaba mucho la atención esta parte. Fíjate, te iba a preguntar cómo habías resuelto esta parte de ¿y ahora qué? ¿No? Porque, claro, en mi cabeza resonaba, pues supervisión, que es tan importante. Yo creo que hay dos cosas fundamentales en nuestro trabajo, que una tiene que ver con el trabajo personal, con no puedo acompañarte si no veo y solo voy a ver si me veo, de alguna manera. Y la otra parte es la supervisión. O sea, no, ciertamente Juan Miguel hablaba de cuando nosotros empezamos el ejercicio profesional, que obviamente no solo no teníamos práctica, sino que cada uno estaba en su cueva haciéndolo como podía, como buenamente podía. Pero ahora sí que tenemos mucha más conciencia de la importancia del trabajo personal y de la supervisión. Y esto facilita un montón las cosas. Bueno, aparte de que hay una mayor apertura a la sociedad de cuál es nuestro trabajo, de cómo podemos hacerlo y que vamos un poco más allá del estigma, claro que sí. Y en relación a esto, tú que comparabas con otras carreras y tal, a mí me gustaría poner encima de la mesa el trabajo interdisciplinar con otros profesionales, como médicos, trabajo social, educación social, como... ¿Cómo viví las relaciones con otras disciplinas? En mi caso, como sí he estado trabajando con equipos, mediadores, trabajadores sociales, también haciendo o sea, muchísimas reuniones también con centros de la salud, ayuntamientos, etcétera. Creo que el trabajar desde esta parte o tener la experiencia desde esta parte me dio la oportunidad de ver de que al fin y al cabo siempre en equipo, siempre en un trabajo transversal se hace el trabajo es muchísimo con más calidad que nosotras solas como psicólogas, ¿no? Porque al fin y al cabo el ser humano es todo, es la parte física, es la parte social, es la parte biológica, y cuando nos complementamos damos un mejor servicio al paciente o al cliente en ese sentido. Y trabajando en centros de acogida o incluso también en la parte clínica es donde te das cuenta de que no tenemos que ser egoístas diciendo que con mi trabajo va a ser suficiente, sino abriendo también un poco el foco y decir, claro, es que o sea, hace falta un poco de apoyo por esta parte, un poco de apoyo aquí para que también esta persona pueda satisfacer todas las necesidades que te trae también a sesión y a consulta. Gracias. ¿El resto lo habéis vivido de la misma manera, los que hayáis tenido experiencia? Yo lo he vivido en la parte del centro de nutrición donde estoy trabajando, que mis compañeros me lo dicen, hay muchas veces que nuestros pacientes, nosotros llegamos hasta aquí con la dieta, pero si tienen mucha ansiedad o tienen miedo a comer ciertos alimentos porque se le ha generado por haberlo condicionado del malestar, ahí nuestro trabajo se queda corto. Y sin vosotros, sin tu trabajo aquí en la clínica, no podríamos tener una referencia, no podríamos seguir si no tuviesen ayuda psicológica. Sí, yo también tengo esa experiencia con fisioterapia, con educación social. Sí que tengo esa experiencia. En cambio, tengo una experiencia diferente con trabajo social, donde en un determinado momento parece que no hay un límite entre sus competencias y las nuestras, y esta parte me resulta muy, iba a decir chocante, porque cuando yo empecé a ejercer la situación era muy parecida a la que tú estabas describiendo, Salva, pero ahora mismo no parece que sea esta situación. ¿Vosotros esto cómo lo vivís? Yo, por ejemplo, en las prácticas de la carrera tuve bastante
fusión entre trabajo social y psicología, porque había mucha más gente de trabajo social que psicólogos en una asociación en la que, bueno, se le daba importancia, ¿no?, a la psicología. Y entonces a mí me chocó bastante porque como que le daban mayor importancia al trabajo del propio trabajador social y no del psicólogo. Y yo me quedé allí un poco, ¿qué hago? ¿Por qué no hay un límite? ¿Por qué no hay una diferencia? ¿Qué ha pasado, no? Me sentí como que me estaban quitando esa parte que yo, pues bueno, como que yo me he currado en la carrera, le he dado importancia, he trabajado en mí, como que me estaban quitando esa parte. No sé, me sentí un poco invalidada como psicóloga dentro de la asociación. Entonces, no sé, lo quería comentar también porque aunque no haya trabajado todavía, no ejerzo de tal, pero sí noto bastante Si fusión. has tenido experiencia en ese sentido. Sí, sí, sí. ¿Y tú has tenido experiencia en ese sentido? La verdad Cayetana? es que no, pero sí sé que hay mucho, sobre todo intrusismo laboral. Ujú. Y el tema de coach, temas de... O en la propia enfermería que hacen como ciertos sectores se acercan como más a la salud mental, en plan el acompañamiento en cuidados paliativos o similares. Yo creo que hay bastante intrusismo y creo que debería de haber alguna manera como para poder controlarlo. Pero sé que dentro de la sociedad es bastante complicado y no sé muy bien cómo se podría llevar eso. Bueno, igual los veteranos hablamos todo el rato de hay que hacer mucha pedagogía. La población tiene que entender cuáles son nuestras competencias y cuáles son las competencias de otras profesiones. Si esto no es así, vamos a tener alguna dificultad y tal. Y claro, en relación a esto, es como, ¿y cómo creéis que puede evolucionar la psicología en los próximos años? ¿Cuál va a ser vuestro papel? Porque yo he dicho, estamos en una mesa con el futuro de la psicología. O sea, Juan Miguel y yo somos presentes y somos pasados. En Bueno. realidad, habla por ti. Bueno, habla por ti. Bueno, hablo por mí. Aunque yo he dicho un montón de veces que no me voy a jubilar y no me voy a jubilar. Si la... Suena feo lo de pasado. Somos un presente continuo que veremos lo que tarda. lo que da, ¿no? Pero vosotros sois el futuro, claramente. ¿Y el futuro cómo lo veis? ¿Cómo os lo planteáis? Lo veo con muchas oportunidades. Desde que también la psicología humanista está abriendo camino y se está tomando más en serio las emociones, se está tomando más en serio a las personas. Se nos está tomando más en serio en ciertos ámbitos, porque también escucho mucho lo de que los jóvenes tenemos la piel fina, pero es que hay otro sector más grande que está diciendo no es que tengamos la piel fina, es que ahora somos conscientes de nuestras emociones. Y ahora mucha más gente va a buscar terapia. Y hay mucha más gente que entiende que no hace falta tener o ser un enfermo o etiquetado como loco, entre comillas, para ir a terapia. Que se pueden solucionar duelos que no se lleven bien o un malestar que persiste continuamente. Y yo veo que esta generación está siendo más consciente de las emociones, más consciente de que hay que buscar ayuda y que es necesaria. Venimos muchos de familias que pueden ser, que se han criado con mucha autoridad y somos los hijos de esas familias, que ahora somos conscientes y queremos educar a las próximas generaciones en la conciencia, en el amor, en la compasión. Entonces, yo lo veo positivo en ese aspecto. Gracias, Lourdes. ¿Cómo lo veis los demás? Pues yo veo mucho trabajo que hay que hacer. Bueno. O sea, creo que nos toca a nosotras ahora, ¿no? Seguir con vuestro trabajo también y seguir reivindicando porque queda mucho aún que hacer, al menos para mi parecer, ¿no? Porque sí es verdad que en estos tiempos ahora se habla mucho de salud mental, en redes sociales ahora casi todo el mundo habla de la importancia de la salud mental, pero a mí sí me queda aún corto cuando voy al centro de salud, por ejemplo, o cuando me cuentan de personas que van al centro de salud con ataques de ansiedad y que no haya un psicólogo
en atención temprana o incluso en urgencia para atender a las personas cuando saben perfectamente que la mayoría de las urgencias suelen ser básicamente con motivos de salud mental. Entonces, es verdad, estamos hablando más de salud mental, me parece genial porque es un gran paso, pero creo que hay que ir un poquito más para allá y eso nos corresponde a nosotras de quizá tocar un poco el ámbito político y hacer más cambios más profundos para que estemos más atendidos en esa parte. Incluso también reivindicar también el hecho de que es que nos formamos muchísimo más de lo que, por ejemplo, se le exige a otros profesionales. Y cuando hay mucha necesidad y con buena formación podemos incluso estar ayudando, ¿no? Pero a veces hay tantas limitaciones y tantas barreras en todos los ámbitos que nos quedamos muy cortos. Así que sí, yo veo mucho trabajo que hacer. Yo justo en lo que acabo de mencionar de que hay muchas barreras, yo lo estoy viendo ahora, que yo soy marroquí, entonces dentro de mi cultura yo estoy viendo bastantes barreras en cuanto al idioma. Muchas mujeres necesitan, o bueno, hombres también obviamente, necesitan terapia, un trabajo, porque al final lo que se dice, ¿no? El trauma generacional que se nos lleva a cabo. Veo bastante trabajo en ese sentido en la población migrante y también veo lo que dice ella, muchas colas en los espacios, en los centros públicos con la psicología, con pacientes que no pueden ir, no se lo permiten. Ahora mismo no estamos en buenas condiciones económicas, no se le puede permitir un psicólogo por lo privado, ¿no? Entonces es verdad que me estoy dando cuenta ahora en el máster. O sea, que es que increíble y como dice ella, es que nos queda mucho trabajo por hacer. Entonces, bueno, lo importante, se nos da a nosotros esa validación de, oye, somos psicólogos, podemos ayudar y tal, pero hay que trabajar bastante. Necesitamos la herramienta. Sí. Una rondita. Juan Miguel quiere decir alguna cosilla. Sí, yo quería comentar una cosa que me ha pasado esta mañana al hilo un poco de la apertura de lo que habéis comentado, ¿no? Estamos en un momento que la salud mental más que nunca se está visibilizando. Estamos en un momento en el que también vemos que a nivel profesional no tenemos un espacio y que es importante que lo tengamos. Y quería comentar esta anécdota que me ha pasado esta mañana, que creo que es muy importante al hilo de todo de lo que estamos hablando. Y es que he ido al médico, el médico de cabecera, y en que me he visto de que me diera una cita para el oculista, ¿no? He tenido que dar una serie de motivos, de justificaciones para que me diera cita para el oculista. Al final me la ha dado. Y pongo este dato porque cómo está la salud a nivel general, ¿no? Lo difícil que es que cada vez nos van apretando más los médicos, enfermeras, enfermeros en la atención primaria. Y los psicólogos tenemos que buscar un espacio ahí que no tenemos y quizás es más fácil dárselo a enfermeros y enfermeras, trabajadores sociales, y esto es una reflexión que tenemos como profesión. Y mira por dónde, que teníamos esta mañana este programa, y cuando he ido a sacar la cita del oculista, en la cola estaba una psicóloga joven que conocía y que acaba de empezar a trabajar en una aseguradora, y me estaba contando que estaba de baja porque le hacían trabajar casi 12 horas al día. Y bueno, me ha contado una serie de cosas que me han que con un sueldo ínfimo. Con un sueldo ínfimo y una serie de cosas que me han dejado impactado. Pero no impactado por solo esto, es que me ha conectado con un montón de compañeras jóvenes y compañeros jóvenes que me cuentan cómo ahora se ha puesto también de moda algunos centros, incluso de psicólogos y psicólogas, que contratan y que hacen trabajar por un sueldo ínfimo a compañeros 10 horas al día o 8 horas al día, o lo que es esta profesión. Tener más de 6 consultas al día ya es algo disparatado, ¿no? Entonces quería dejar esto, que era muy importante, y antes de terminar el programa, que esto sé que abre también otros elementos Igual abre otro programa. Otro programa, podría ser. Pues hasta otro programa. Gracias por escucharnos. 87.6